Bueno, miren, no sé si pudieron descargar y tienen los materiales que se enviaron la semana pasada y que yo después les envié en el resumen, ¿no? El plan de formación decía que teníamos tres sesiones y esas tres sesiones, la primera vamos a ver, o esta sesión contrastará la visión occidental utilitaria con la cosmovisión indígena de reciprocidad y vida, estableciendo la base filosófica y política para la incidencia. En todo caso, este asunto de los términos era importante y creo que más o menos esa diferencia entre ambiente y madre tierra pudiéramos pensarla así de acuerdo a los dibujos que hicimos y un poco de acuerdo a los discursos que hemos manejado. ¿Qué es el ambiente? Para esta persona, todo lo que la rodea, ¿verdad? Todas estas cosas que la rodean están en este espacio. Y este espacio, digamos que este es el piso, pero dijimos, el espacio no solamente es en horizontal, sino también es en vertical. Entonces, está el sol y está lo que esté el oro, el petróleo o lo que sea que está ahí abajo, aunque no tengamos mucho contacto con él. Todo esto está en el ambiente, ¿verdad? Sí, son cosas que están ahí. Ahora, ¿qué era lo que decíamos? Cuando se usa el concepto ya no de ambiente, que es un concepto fundamentalmente utilitario, fundamentalmente objetivo, fundamentalmente de cosas físicas que están ahí, y decimos, hay algo que llamamos madre tierra, que la podemos llamar madre tierra, la podemos llamar Pachamama, o podemos utilizar otros términos diferentes, desde diferentes tradiciones indígenas. ¿A qué nos referimos? Sí, nos referimos a estas cosas, pero no a estas cosas simplemente como una cosa física, sino estas cosas de alguna manera integradas en algo más allá. ¿Sí? No simplemente es una interacción, porque sabemos que el perrito hace pupú aquí y se come lo que le dio Víctor para que comiera y muerde a la otra persona o muerde a Víctor. O sea, hay interacción en el ambiente, pero como cosa. Pero cuando hablamos de un concepto integrado, utilizan términos como holístico, ¿sí? No, se dice también, no antropocéntrico, ¿sabes? Pero no necesariamente tenemos que ver la existencia únicamente como parte de nuestro ombligo. Yo les decía que también en nuestra tradición religiosa, ¿verdad? Del judaísmo, del cristianismo, incluso también los musulmanes, tienen una tradición que entiende al hombre como creación principal de Dios, y en tanto creación principal de Dios es el centro de la creación. Pero no todas las creaciones son ahí, sí, y entonces hablábamos de los wayú y la idea de que los hombres pueden ser entendidos como hermanos de los animales en un mismo nivel. Pero ojo, aquí donde viene el asunto de diferentes visiones, diferentes cosmovisiones, pero entender que nuestra cosmovisión, y aquí voy a decir nuestra, de Occidente, y ya les voy a decir, aunque les esté diciendo los indígenas también de Occidente, porque es que Occidente nos ha arropado mucho, ¿sí? O nos ha impuesto mucho su visión, ¿sí? Y desde el mismo Occidente se ha tratado desde hace por lo menos 40 años, muy influenciado también por los movimientos del pueblo indígena, de generar otras visiones. Entender que la visión occidental no tiene que ser la única, la dominante y la exclusiva. Hay otras formas de entender el mundo y hay otras formas de aprender el mundo. Y de hecho, la ciencia, y ahora les voy a hablar un poquito de eso, también ha descubierto que esa visión integral pudiera, de hecho, ser mucho más efectiva que la visión fraccionada en algunos casos. ¿Okay? Otra vez con el plan de formación, decíamos, la segunda sesión está dedicada y dice, análisis de la crisis, las heridas de la tierra, causas y consecuencias del deterioro. En esta sección se analizará colectivamente las causas raíces de los impactos concretos, tanto en las comunidades como, debería decir, en el resto del mundo, del deterioro ambiental y del cambio climático. Vamos a ver eso
Pero en esta sección también vamos a comenzar a trabajar con ese glosario de términos fundamentales que yo les decía, y si ustedes tienen en algún sitio ese glosario, yo les diría, pónganle que es un glosario en construcción. Lo primero que yo quería era que viéramos los 3 términos iniciales, que son los términos planteados desde una perspectiva científica, occidental, materialista. ¿Cuáles son esos 3 términos? Medio ambiente, ecosistema y ecología. ¿A qué vamos con el medio ambiente? Como decíamos, medio ambiente es todo lo que nos rodea y permite la vida. Incluye no solo los elementos naturales como el agua, aire, tierra, minerales, plantas, animales, sino también los componentes sociales, culturales y económicos creados por los seres humanos. Ese sistema complejo del cual somos parte. Es decir, estamos aquí claros. En esta oficina, ¿cuál es nuestro medio ambiente? Hay un espacio más o menos cuadrado con una, ¿sí? Hay un aire acá, hay unos ventiladores que hacen que se mueva el aire, estamos nosotros, ¿cuántas personas somos? Como 13 personas más o menos, unas computadoras, sí, este es el ambiente, las cosas, medio ambiente. Y no es solamente las cosas, sino que las cosas están en interacción. Hay una interacción muy visible. Por ejemplo, esta mesa está soportando el peso de los codos de algunos de nosotros, ¿sí? Las sillas nos están ayudando, sí, aquí hay una interacción mía con la silla, porque yo estoy apoyado en ella, igual que ustedes, ¿verdad? Pero hay interacciones que quizás no nos damos cuenta. Nosotros generalmente no nos damos cuenta de que estamos compartiendo el mismo aire, ¿sí? Que es el mismo aire que yo inspiro y que respiro, y que en este salón, aquí el aire se está moviendo y está entrando y está saliendo de nosotros, ¿sí? Entonces, esa interacción que es física, ¿sí? No es física, está ahí, muchas veces no la vemos. Y hay otro concepto que es importante, que es el de ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema es una comunidad de seres vivos, ¿sí? Aquí ya no estamos hablando de todo lo que nos rodea, estamos hablando de la comunidad de seres vivos. Pero esa comunidad de seres vivos interactúan entre sí y con el ámbito físico que los rodea. Forman una unidad funcional donde cada parte depende de otras. Un bosque, una laguna, la selva amazónica, incluso un jardín son ejemplos de ecosistemas. ¿Qué es la ecología? Es el próximo término. La ecología es entonces una cosa que se inventaron en Occidente, que se inventaron en la academia, en las universidades, que es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. Investiga cómo los organismos interactúan con su entorno y entre sí, y cómo estas interacciones forman ecosistemas completos. Es la base científica para entender el impacto de nuestras acciones en la naturaleza. ¿Sí? Científica, vamos a hablar. Y es una base, entonces, montada en el discurso medioambiental. Es una base que prácticamente, desde una perspectiva científica, puede decirnos por qué Víctor no se muere en este ambiente. Es decir, qué cosas hace Víctor, qué cosas genera que permiten que el perrito viva, que permiten que el árbol crezca, pero al mismo tiempo, qué cosas hace el árbol, como dar frutas, que permiten que Víctor coma, y hacer como que ese gran mapa de interacción es lo que hacen los ecólogos. Eso es lo que ellos pretenden. La función de o intentar descifrar. No solamente la función, la acción y las consecuencias de cada uno de esos seres vivos en ese ecosistema que es muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Desde la ecología se entiende que es posible científicamente comprender estas relaciones de interacción. Ojo, no solamente los hombres afectan los ecosistemas se pueden ver afectados también por fenómenos naturales que tienen que ver desde la migración de algunas especies animales propias por ellos mismos
o fenómenos geológicos. Por ejemplo, cuando un volcán hace erupción o cuando hay un terremoto, se pueden generar cambios y esos cambios transforman el ecosistema. ¿Sí? Ok. Ahora, esa es la perspectiva científica. Volvemos acá. Esa es la perspectiva científica. Y yo no quisiera decir científica, la perspectiva yo voy a decirle mejor tradicional, que se vino manejando en ambientes científicos y académicos por lo menos desde los años 70 del siglo XX, 1970, hasta los 2000. Desde los 2000 han venido discursos alternativos, se han planteado discursos alternativos, no para sustituir esta visión, sino para complementarla. Y esto es lo más importante, la idea de la complementariedad. Y entonces, se ha posicionado, y aquí vuelvo aquí, se ha posicionado en el discurso occidental, porque en las comunidades indígenas esta visión era mucho más común, que es esta visión de la madre tierra. Ojo, vuelvo acá, madre tierra es un término que nos hemos inventado los criollos, disculpen, como madre tierra. ¿Sí? ¿De dónde viene? De la idea de Pachamama andina. Pero cada pueblo indígena seguramente tiene términos particulares para referirse a el ambiente y a estas relaciones ambientales, muchas veces sí relacionados con la maternidad o la paternidad o la familiaridad que tenemos los seres humanos con el ambiente, ¿no? Ese término entonces de madre tierra, volvemos acá, ¿cuál es la diferencia? Dice, es un concepto que va más allá de lo físico, representa una visión del planeta como un ser vivo, sagrado, interconectado, del cual los seres humanos son una parte integral y no dueños. Esta visión central en la cosmovisión de los pueblos indígenas enfatiza el respeto, la reciprocidad y la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro hogar común. ¿Ok? Entonces, si aquí Víctor y Sujei y Yelena, ¿sí?, interactúan en el ambiente, chéverísimo. Hablar de madre tierra es decir que aquí hay una unidad mayor a la que pertenece Víctor, a la que pertenece Yelena, a la que pertenecemos todos. Es una forma diferente, ojo, de entender la espiritualidad, ¿sí? Es importante entender que sí es, más allá de toda la dinámica científica, la posibilidad de entender que la madre tierra tiene derechos propios, más allá de nuestros derechos individuales, implica entender que hay una relación espiritual con la madre tierra. Llamémoslo como llamemos la madre tierra. Si la madre tierra sea Dios, no me importa, ¿sí? Yo les decía, los animales, hoy día existe una ley contra la defensa de la protección, porque entendemos que los animales sufren y no se les puede hacer daño, ¿verdad? Hace 50 años no existía ninguna ley que protegiera los derechos de los animales. Podías matar a un animal, ¿y por qué te podían meter preso si matabas a un animal? ¿Por maltratarlo? No, porque te lo transforman. Porque no era tu animal. Ese es el asunto. Te podían meter preso si tú le hacías daño a un animal, matabas a un animal que no era tuyo. Era el animal de otra persona. O era un animal que el Estado protegía por alguna razón, pero entonces se entendía que era un animal del Estado. Entonces, le hacías daño al Estado. No se entendía que el animal tenía derechos él. Tenía derechos el otro, de la propiedad. Y tú estás afectando la propiedad del otro. El abigeato, ¿sí? El robo de ganado se persigue ¿por qué? No por lo que le haces al animal o porque te comes el animal de otro, sino porque es de otra persona, sino porque hay un dueño de ese animal. Entiendo que el semoviente tiene un dueño, ¿sí?
Yo hoy entiendo que no se pueden contaminar los ríos. ¿Por qué? Porque el río es un bien necesario para la vida de nosotros. No porque el río tenga derecho. El río, ese pedazo de agua que va y viene y tal, yo no entiendo que el río tiene derecho. Yo entiendo que el río lo debemos preservar. ¿Por qué? Para las demás personas, no solamente para las demás personas que estamos aquí, sino para las demás personas del futuro. Nosotros decimos siempre, este es el único planeta que tenemos. Tenemos el planeta. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Les vamos a dejar. Nuestra visión de defender el planeta no es por el planeta en sí. Sin embargo, y ahora aquí es donde viene, si alguno de ustedes ha hablado, bueno, sí, seguramente sí, o han visto algunas dinámicas en algunas comunidades indígenas en algunas comunidades indígenas, antes de cortar un árbol, se le pide permiso al árbol para cortarlo y se le pide perdón al árbol para cortarlo porque se va a usar. No es porque, mira, te voy a cortar un árbol que esté en tu terreno o no sé qué, sino el propio árbol, entiendo que lo voy a afectar y le pido permiso al árbol. O le pido permiso al río para cruzar el río. Y es el río al que le estoy pidiendo permiso, no le estoy pidiendo permiso a la persona dueña del río. Entonces, entiendo que el río tiene unas condiciones y unos derechos a estar en bienestar. ¿Sí? Entender que esa visión también es importante y entender que más allá de que no veamos quizá alguien que se vea afectado, porque bueno, eliminamos este río, no importa si no hay nadie río abajo, pero estás eliminando un río y eso es un problema por el río en sí. No porque nadie lo vaya a extrañar, no es solamente la gente, sino que el río también es importante. Y eso complementa esa visión integral de la ecología. Es importante entender que el ambiente en esta dinámica se ve afectado permanentemente por nosotros. Hay una cosa que se llama impacto antrópico en el ambiente. Es esa vaina. Es el impacto del hombre en el ambiente. Cuando hablamos de impacto antrópico en el ambiente, generalmente lo que pensamos es en la contaminación y las vainas malas. Pero también hay cosas o hay consecuencias ambientales que hemos generado nosotros, hombres y mujeres, por nuestra acción y a veces no nos damos cuenta. Les voy a dar el ejemplo más sencillo. En primer lugar, los alimentos. Ustedes saben que la mayoría de los alimentos que cultivamos son alimentos, y hablamos científicamente de esto, lo decimos así, domesticados. ¿Qué quiere decir domesticado? Que algo sea domesticado, bien sea un animal o bien sea una planta, quiere decir que ha sido transformado en su fisiología por la acción humana y que además depende de los hombres para sobrevivir. El maíz, piensen en el maíz. No hay posibilidad de que una planta de maíz se reproduzca si no hay gente. ¿Sí? Este tema de las plantas que fueron domesticadas, pues hay un gran cambio a partir de lo que fue la conquista europea de América, donde muchas plantas que habían sido domesticadas en América fueron para Europa y plantas que habían sido domesticadas en Europa vienen para América. ¿Sí? Los ejemplos más claros son el maíz, la papa y la yuca, que habían sido domesticadas en América, van hacia allá. Y de allá que viene el trigo, ¿sí? Pasta, pan, todas estas cosas vienen de allá. Transformamos el mundo. Esa afectación del ambiente también la generaron y se fue generando y se ha ido generando en todo el mundo. Hay una cosa también que y ustedes la van a ver seguramente tanto en el
Congreso de la Madre Tierra quizás alguien hable de eso, pero seguramente si alguno va a Brasil, los que vayan a Brasil también van a escuchar de esto, es cómo se ha descubierto, ojo con el descubierto es igual que el descubierto de América, pero lo voy a decir así, cómo se ha descubierto en los últimos 10 años que la selva amazónica es producto de la actividad humana. La entendemos como una selva que prácticamente creció sola y nadie la ha afectado porque han sido pequeños grupos humanos los que han estado ahí. Lo que se ha venido descubriendo, ojo con el descubriendo, vuelvo aquí, en los últimos 20 años, es que realmente en toda la Amazonía hubo una población mucho mayor que la que creíamos, que la que describieron los españoles y que la que actualmente existe. ¿Qué es lo que pasa? También se ha visto que hubo un descenso de población grandísimo antes de que llegaran los españoles, pero que se incrementó con todas las enfermedades y tal, de cuando llegaron los españoles, y que eso generó que cuando ya la colonización occidental penetra en la Amazonía, pues no encuentra a nadie. No encuentra a nadie y encuentra realmente esta selva que parece la selva virgen, la selva en la que nunca nadie ha entrado. Pero se ha visto, por ejemplo, que hay muchas zonas, y entonces en este Tumbas de la Selva se han encontrado muchas zonas de una cosa que los brasileños llaman terras pretas de los indios, tierras negras de los indios, ¿sí? Y que son una modificación que se sabe que es humana de la tierra, que tiene unas particularidades ecológicas que suponen que no se desgasta la tierra. Se descubrió que en algún momento, pero no se sabe cómo, los pueblos indígenas de la Amazonía o de la Amazonia o del Amazonas desarrollaron algún tipo de tecnología que implicaba una forma de quemar la selva para que eso quedara fijado en la tierra y la tierra no se desgastara tan rápido. De hecho, actualmente cuando se encuentran los sectores donde hay tierras de ese tipo, que se sabe que la hizo la gente, que no es una cosa natural, los agricultores aprovechan esa tierra y siembran y siembran y siembran muchísimo. Es una tierra muy cotizada entre los agricultores en esa zona, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que lo que sugiere eso es que buena parte de esa selva natural, ese pulmón no es simplemente un pulmón que se creó así solo, sino que la gente estuvo ahí participando y por eso muchas veces pensamos, hay muchos conocimientos que hemos perdido porque esto se está redescubriendo y que no sabemos cómo se hacía eso, ni cómo hacían los indígenas para enriquecer el suelo y sobre todo más allá de enriquecerlo, lograr modificarlo para que no se debilitara el suelo. Eso es lo más interesante ahí. Pero en todo caso, hay la participación del hombre en esa dinámica. El ambiente no es estable. Hay procesos de deterioro, hay procesos de mejora en los que podemos intervenir, pero esos procesos de deterioro y mejora también generan cambios que se han venido dando a lo largo del tiempo. El fulano cambio climático, ¿sí? Hay un cambio climático cíclico para la Tierra. ¿Ustedes han oído hablar de la edad del hielo? La era del hielo, ¿sí? Los muñequitos. En la película. Sí. Ajá. Una época en que la Tierra era fría. No voy a hablar de las glaciaciones, ¿verdad? Pero lo que pasa es, y aquí es donde viene lo interesante, los geólogos se han dado cuenta de que eso no fue una época. Han sido muchas épocas donde ha habido ciclos de calentamiento y enfriamiento de todo el planeta. Y esos ciclos, el último ciclo, son ciclos como de
alrededor de 10.000 años y el último ciclo culminó hace alrededor de 9.000 y pico de años. Es decir, si estos ciclos siguieran así, debería venir un nuevo ciclo de enfriamiento. Este es el año cero, ¿verdad? Si este es el año cero y este es el año 2000. Y en 1500, fíjense esto. Este es el año 1000. Y 1800. Digamos que esto es así, más o menos. Si esto es así, aquí tenemos aquí el año cero. Ajá, perfecto. En el año 1000 no sé, pero en el año 1500 el momento de Colón y los españoles invadiendo América. ¿Sí? En el año 1800 es Bolívar. ¿Sí? Más o menos esto es así. Cuando hablan de la fulana última glaciación, mira, era el hielo, estás hablando hacia atrás por 10. $10.000 años antes de Cristo. La más reciente glaciación. ¿Sí? Y la agricultura, el comienzo de la agricultura es más o menos hace 7.000 años antes de Cristo. Es decir, fíjense cómo eso es un chorreón de tiempo atrás. Y ahorita se han generado todos estos cambios. ¿Sí? A lo que voy es, cuando hablamos de, no, es que las glaciaciones son cíclicas. Sí, son cíclicas, pero en unas dimensiones de tiempo tan grandes que el hombre no las ha visto prácticamente. Vieron la última glaciación, ya. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de acá, 1800 más o menos, más o menos acá, ocurrió una vaina en el mundo que se llama la fulana revolución industrial. Un momento en que comenzó la industrialización, la tecnificación, que también era el momento del surgimiento del capitalismo. Y aquí entonces también nos montamos en una dinámica política que es importante. En esta época es que las potencias europeas, aprovechando su relación colonial y la acumulación de bienes de las colonias, fundamentalmente de Inglaterra, de Francia, más que de España, que se viene dando a inicio del siglo XIX, permitió desarrollar toda una industria y una acumulación de bienes que nuevamente eran vendidos en el mundo, en ese mundo que dependía de ellos como centro, y se generó esta relación de dominación que implicaba entonces potenciar el crecimiento de estas industrias y cada vez más industrias. ¿Y qué es lo que generaban estas industrias? Son industrias fundamentalmente que sustituían las actividades artesanales por la mecanización. ¿Sí? Si antes para hacer una tela, ¿qué hacía falta? Que hubiera una gente que supiera en primer lugar agarrar el algodón o la lana y entonces volverla hilo, después de volverla hilo, meterla en un telar y el telar alguien fue desarrollando la tecnología para que eso lo hiciera una máquina. Una máquina que quemando carbón calentaba agua y el agua con el vapor movía unos pistones y unos engranajes y entonces lograron que esto prácticamente se hiciera mecánicamente. Ya la gente no era tan necesaria, tanta gente para trabajar porque lo hacía la máquina. Y la máquina, en lugar de entonces usar la energía de la gente que usaba, la energía del carbón. Y eso que empezó a generar la acumulación de gases. Empieza por el carbón, después del carbón empiezan todos los derivados del petróleo
después de todos los derivados del petróleo, también la energía atómica, y todo eso implica la emisión de gases. Y en la década, fue aquí, prácticamente, de los 70, de los 60 incluso, se comienza, desde una perspectiva biológica y ecológica, a detectar un efecto particular, el fulano efecto de invernadero. El asunto es que estos gases que van a la atmósfera, teóricamente entendíamos, como teóricamente no, prácticamente antes, cuando eran una poca cantidad de emisión de gases, ¿qué pasa con el humo? Lo que pasa es que a partir de la revolución industrial y el incremento de las industrias, llega a ser tanto el humo que comienza a detectarse que el humo pareciera que está generando un invernadero en la Tierra. Está generando una especie de carpa, como la de los invernaderos, y esa carpa permite que entren los rayos del sol, pero no los deja salir. Al permitir que entren los rayos del sol y no dejarlos salir, ¿qué es lo que pasa? Comienza a generarse calor. Eso se combina con otra cosa que se comienza a detectar también, que es un poco contradictoria, pero que se comienza a detectar en los años 70 y los 80, y que yo no sé si ustedes lo han oído, que es el fulano hueco en la capa de ozono. Y se comienza a detectar que esa capa se estaba reduciendo, sobre todo en los polos. Todo esto ocurre en la década de los 70 y los 80, fundamentalmente. Y sobre todo con este tema de la capa de ozono, los primeros países, como les digo, el tema de la capa de ozono, esta es la Tierra, digamos. Entonces, el tema de la capa de ozono ocurre aquí y ocurre aquí. Los primeros países que comienzan a generar alertas sobre esto son los señores que están acá. Bien. Sobre todo en la zona de Noruega, Suecia, Alemania, un poco en Inglaterra, en Canadá y en los Estados Unidos, comienzan a alterarse por el tema de que la capa de ozono se estaba degradando y había todo el problema de las actividades industriales y cómo se estaba generando un problema para el mundo en general a partir de la dinámica de emisión de gases, ¿sí? ¿Eso qué implica? ¿Qué implica eso? Que al generarse estas dos cosas, estos sectores se empiezan a quejar y decir, hay algo que, tenemos que hacer algo, porque pues esto va a ir va a ponernos en riesgo. Pero ojo, ¿va a ponernos en riesgo a quiénes? En primer lugar a ellos, ¿sí? Y comienza a plantearse que hay que bajar las emisiones de gases, gases generadores de efecto invernadero. Okay. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿A quién es a los primeros países a los que se les dice hay que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero? A unos señores que están por el otro lado del mundo, que son los chinos, obviamente a los gringos, a algunos europeos, y se les dice a estos señores, ustedes no pueden talar la selva amazónica porque ese es nuestro pulmón, eso es lo que limpia todo, eso está muy bien. Pero, ¿qué es lo que comienza a pasar acá? Desde una perspectiva también de soberanía, muchos países del sur global dicen, espérense, ustedes se desarrollaron y prácticamente destruyeron el mundo generando esto a partir de la revolución industrial. Ahora yo tengo recursos para desarrollarme, pero tú me dices que yo no puedo desarrollarme porque voy a destruir el mundo. ¿Cómo generamos una dinámica justa donde yo me pueda desarrollar y no destruye el mundo, pero no es que yo voy a simplemente a proteger o no desarrollar esto para protegerte a ti? ¿Sí? Y el discurso internacional que se ha venido generando es un discurso donde se entiende a la Tierra
como una unidad donde todos nos afectamos a todos, pero donde tiene que haber también otras cosas que tienen que ver con el desarrollo justo y equitativo, y quienes más han hecho daño deberían proteger más y deberían ser más responsables de la protección de esto y no simplemente generar que quienes han podido preservar esta zona ahora tienen que ser los únicos responsables de que el planeta se salve. Es un poco lo que ha pasado también a lo interno con los pueblos indígenas. Es decir, ¿a qué me refiero? Las zonas del planeta con mayor diversidad biológica, las zonas del planeta con mayor capacidad de regeneración ambiental, son las zonas ocupadas por los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han protegido esa zona. No se puede entonces ahora exigir a los pueblos indígenas que sean los responsables de reparar el planeta, si más bien ellos lo han protegido. Este es el asunto. Entonces, estas discusiones son fundamentales y es fundamental entender que esta discusión de interacción no es simplemente una discusión biológica o espiritual, es una discusión que se vuelve política. Por eso, para la próxima sesión, última sesión, lo que vamos a ver es cómo se construyen estos discursos políticos. Las dos cosas que son importantes y que les agradecería si tienen chance de ver para la clase que viene. Un video que es el discurso que pronunció el presidente Chávez en la COP15 en Copenhague, que es un discurso donde Chávez habló de no cambiar tomando una consigna, no cambiar el clima, sino cambiar el sistema. Y ojo, y tiene un poco que ver con estas dinámicas de explotación de los recursos y cómo es precisamente la dinámica voraz del capitalismo es la que ha impulsado el desarrollo industrial y es la que ha impulsado la hipercontaminación del mundo. Y la otra es una carta que escribe la ministra Sonia de Pueblos Indígenas de Brasil hace 2 semanas sobre la COP30 y los objetivos de la COP30. Entonces, la idea de la próxima sesión es que nos montemos ya en esta visión política